Hola, ¿qué tal? Bien, en el video de hoy vamos a hablar de dos temas fundamentales. Bien, el primer tema es en dónde van a actuar los fármacos que nosotros tanto vamos a estudiar durante el curso. Bien, y el segundo tema es específicamente qué es un fármaco. Bien, vamos a recordar un poquito que en la clase de células, ¿sí?, habíamos hablado, ¿sí?, que nuestro organismo, bien, el cuerpo humano, está formado por células eucariotas. Bien, ahora bien, si bien nuestro organismo está formado, ¿sí?, por células eucariotas, ¿sí?, hay diferentes tipos de células que conforman a nuestro organismo, ¿sí? Si bien todas son células eucariotas, bien, no es lo mismo una célula que forma la piel, ¿sí?, que las células que forman los tejidos del corazón, ¿sí? Tampoco es lo mismo las células que forman, por ejemplo, el tejido del hígado, ¿sí?, de las venas, ¿sí?, y de los diferentes órganos de nuestro organismo. Bien, eso por un lado. Bien, ahora bien, sabemos que para llegar a las células, ¿sí?, en primera instancia tenemos que empezar por la partícula más pequeña, ¿bien?, que son los átomos, ¿sí? Y podemos decir que un conjunto de átomos, bien, forman a las moléculas, que un conjunto de moléculas van a formar macromoléculas, ¿bien? El conjunto de macromoléculas van a dar paso a la conformación de las células, ¿bien? Estas células, todas reunidas, van a conformar a los tejidos, ¿sí? Sucesivamente los tejidos van a formar órganos, los órganos van a formar a los sistemas de nuestro organismo, bien, un conjunto de sistemas van a formar a un individuo, bien, y un conjunto de individuos va a formar a la sociedad, bien. Y vamos a hacer un alto aquí en sociedad. Ustedes se preguntarán por qué ponemos a la sociedad en este esquema, ¿sí? Más adelante, cuando hablemos en la clase de salud y enfermedad, vamos a relacionar a la sociedad, ¿sí?, con la salud y la enfermedad. ¿Bien? Bien, llegamos a cómo está formada una célula. Bien, está formada por un conjunto de macromoléculas. Bien, y como vimos, ¿sí?, y dijimos hace un instante, ¿sí?, nuestro organismo está formado por diferentes células. Bien, vamos a decir con respecto en dónde actúan los fármacos, ¿sí?, que los fármacos van a actuar, ¿sí?, todos los fármacos han sido diseñados para actuar dentro de las células, ¿bien?, haciendo una reacción química, ¿bien? De esa manera es que van a actuar los fármacos, ¿bien? Como dijimos hace un instante, hay diferentes tipos de células, ¿sí?, y por ende hay diferentes tipos de fármacos. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada célula hay un tipo de fármaco diseñado especialmente. ¿Bien? Y eso lo vamos a ejemplificar a continuación. Bien, a través de un ejemplo que siempre utilizo en el aula, ¿sí?, vamos a ver, ¿sí?, cómo funcionan estos fármacos. Bien, ya sabemos que los fármacos van a actuar directamente dentro de las células. Bien, sabemos que nuestro organismo, ¿sí?, está formado por diferentes tipos de células eucariotas. Bien, ahora tenemos aquí un pequeño diagrama, ¿sí? Como ustedes verán, estos dibujos, ¿sí?, son muy similares a unos enchufes, ¿verdad? Bien. Estos, ¿sí?, van a ejemplificar, ¿sí?, a las células, ¿bien? Tenemos diferentes tipos de células, ¿bien? Como hay diferentes tipos de enchufe, ¿sí? El enchufe que entra en esta toma no va a ser el mismo que entre en esta, ¿bien? Ni
en esta, ¿bien? Entonces tenemos aquí a un fármaco, ¿bien? Que va a ser diseñado específicamente para esta célula, ¿bien? Ahora bien, una vez que este fármaco entra dentro del organismo, bien, va a ir, ¿sí?, a hacer un recorrido a través del organismo hasta llegar a esta célula donde va a tener que actuar, ¿bien? Hasta ahí bien. Ahora, este fármaco, una vez que ingresa al organismo, hace ese recorrido, ¿bien? Y se va a ir desintegrando dentro del organismo, ¿bien? Como se va a ir desintegrando, ¿sí?, pequeñas partículas de este fármaco van a ingresar en otras células, ¿bien? Si bien el fármaco va a obtener el objetivo, ¿sí?, para el cual fue diseñado, ¿sí?, al ingresar a otras células, ¿sí?, va a alterar el funcionamiento, ¿sí?, de otras células, más allá, ¿sí?, de alterar el funcionamiento para la célula que fue diseñado, ¿bien? Y a esto, ¿sí?, a la alteración que produce el fármaco o las pequeñas partículas de fármaco que ingresan a otras células, lo vamos a llamar reacciones adversas medicamentosas. ¿Por qué? Porque tenemos este fármaco que va a actuar en esta célula, pero al ingresar a esta, supongamos que esta célula está relacionada con la función renal, ¿bien? Está relacionada con el funcionamiento de los riñones. Bien, ahora le entraron pequeñas partículas dentro de la célula y alteraron su funcionamiento. Entonces de pronto tengo células de mi riñón que van a empezar a funcionar mal, ¿bien? Por ende el riñón va a empezar a deteriorarse y a funcionar mal, ¿bien? Esto de el deterioro de la función renal es una reacción adversa que se va a encontrar en muchos usos de los fármacos. ¿Bien? Bien, ahora sí, explicado este ejemplo, vamos a hablar específicamente de lo que es un fármaco. Bien, cuando hablamos de lo que es un fármaco, ¿sí?, en principio podemos decir que un fármaco, ¿sí?, es toda sustancia que produce efectos medibles y sensibles en un organismo. Bien, en este caso, un organismo humano. Bien, podemos decir que estos fármacos tienen diferentes orígenes, ¿sí? El origen de un fármaco puede ser de origen natural, ¿bien? Esto quiere decir que el principio activo, la droga de ese fármaco, ¿bien?, es extraído de plantas o animales, ¿bien? También podemos decir que un fármaco puede ser semisintético. ¿Esto qué quiere decir? Que el principio activo se extrae de una planta o animal, ¿sí?, pero una vez extraído, ¿sí?, esa molécula que es extraída se modifica de manera sintética, ¿bien? Se separan las partículas, ¿bien?, y parte de la molécula es modificada, ¿bien? Entonces ahí tenemos un fármaco que va a ser mitad natural y mitad sintético, ¿bien? Entonces tenemos un fármaco semisintético, ¿bien? Y por último podemos decir que un fármaco puede ser también de origen sintético 100%, ¿bien? Y esto quiere decir que estos fármacos sintéticos nacen en los laboratorios a través de fórmulas químicas, ¿bien? Ahí no hay nada de natural, ¿sí? Es todo químico, todo sintético, ¿bien? Estos fármacos, una vez que ingresan dentro de nuestro organismo, pueden absorberse, ¿sí?, se puede transformar, ¿bien? Puede también un fármaco almacenarse dentro de mi organismo, ¿bien? Y por último, el resto del fármaco se va a eliminar, ¿bien? Todo fármaco es utilizado para prevenir, diagnosticar, tratar, mitigar o curar diversas enfermedades, ¿bien? Todo fármaco, ¿sí?, está formado por un principio activo, ¿bien?,
que el principio activo vendría a ser la droga, ¿sí? La parte del fármaco que va a hacer efecto en mi organismo. Bien, y también un fármaco está formado por excipientes aparte del principio activo. Bien, estos excipientes, ¿sí?, son lo que le va a dar forma al fármaco, ¿sí?, lo que le va a dar una consistencia, lo que lo va a hacer tolerante o tolerable para mi organismo. Bien, porque generalmente cuando hablamos de un principio activo, ¿sí?, supongamos 20 miligramos, ¿sí?, esos 20 miligramos son muy pequeños, muy chiquitos y a veces tienen realmente sabores desagradables. Bien, entonces si nosotros tuviésemos que tomar, bien, o en nuestro organismo tuviese que ingresar solo el principio activo, ¿sí?, muchas veces nuestro organismo no lo podría tolerar. Bien, entonces, aparte de que es muy pequeño, bien, y ese es el primer motivo por el cual son utilizados los excipientes, bien, por estos diversos motivos, ¿sí?, vamos a utilizar los excipientes para formar los fármacos, bien, pero ¿sí?, los excipientes no van a ser los que hagan un efecto directo en nuestro organismo, sino que el efecto directo lo va a hacer el principio activo, bien, o la droga, ¿sí?, la parte de droga que tiene ese fármaco. Bien, también podemos decir que hay diferentes tipos de fármacos, ¿sí?, pero eso lo vamos a explicar en el siguiente video.